Hola amigos, hoy cerraremos el ciclo de análisis de uno de los libros más importantes de la historia, Hamlet. Hablaremos sobre la incertidumbre que impregna toda la obra y daré algunas teorías de algunas problemáticas no resueltas por Shakespeare. Y aclaro desde ya que no considero estas problemáticas como falencias del libro, sino que son aspectos que alimentan una ambigüedad que enriquece la obra. Problemática 1. El fantasma. Desde que inicia hasta el final de la obra, nunca se aclara la naturaleza del fantasma del padre de Hamlet, el rey muerto. Este fantasma es el que impulsa a Hamlet en su venganza y lo lleva hacia un camino de decadencia moral y mental. Sin embargo, sus pocas apariciones en la obra, su naturaleza oscura y aterradora y sus directivas nos permiten especular varias teorías. La primera, que efectivamente es un fantasma dentro del contexto de la mitología cristiana, cuyo objetivo es guiar a su hijo a cumplir su venganza. Esto nos lleva a su vez a la conclusión de que el padre de Hamlet podría estar usando a su propio hijo para sus objetivos, sin importarle las consecuencias que habrán en el futuro. También nos lleva a pensar que conoce muy poco a su propio hijo, al príncipe Hamlet, ya que no es consciente de su naturaleza reflexiva, y lo presiona y recrimina por aplazar esa anhelada venganza, sin tener en cuenta sus dudas y su angustia. Quizás esto nos lleva a algunas preguntas, como por ejemplo, que quizás no fue tan buen padre, o quizás nunca le interesó conocer ese aspecto reflexivo en su hijo. La segunda teoría nos lleva a concluir que el fantasma es una construcción mental del propio Hamlet, como respuesta a la muerte de su propio padre, una construcción que representa el aspecto más paranoico, esquizoide, sociopático y homicida del protagonista. Aunque algunos autores postulan en contra de esta segunda teoría, argumentando que dado que el fantasma apareció ante otros personajes antes de la aparición del mismo Hamlet, esto representa una prueba irremediable de su existencia. Concuerdo hasta cierto punto con este aspecto, pero apelaría a la metainterpretación para matizar esta teoría. Al final del libro, Fortinbras y Horacio conversan sobre cómo será contada la historia de Hamlet. ¿Cuál será la interpretación más adecuada? Esto nos lleva a especular que probablemente la historia haya sido alterada, ya sea a favor o en contra de Hamlet, por lo que cabe la posibilidad de que la figura del fantasma haya sido implantada o manipulada para que sea funcional a la trama o para ciertas partes de la trama, lo que convierte toda interpretación hasta cierto punto en incompleta. Pero sin tener en cuenta esta teoría metainterpretativa, sí, la segunda teoría se ve debilitada por este aspecto de la aparición del fantasma. Problemática 2. La inacción de Hamlet. No me explayaré demasiado en este aspecto, puesto que lo hemos explorado ya en anteriores vídeos. Se han propuesto varias teorías a la procrastinación de Hamlet, sobre todo en lo que respecta a la venganza contra su tío, desde la inseguridad sobre la naturaleza de las directivas del fantasma. Tenía el temor de que fuera quizás un demonio o un ente maligno que estuviera manipulándolo, hasta sus propias dudas sobre si vale la pena cumplir con esta venganza, que tiene más que ver con el nihilismo que lo azota. De lo que podemos estar seguros es que las dudas acosan a Hamlet durante la mayor parte de la obra, y tiene un cambio de actitud hacia el último acto. No estamos seguros el motivo, y este aspecto nos deja más dudas que certezas. En mi opinión, la problemática de la inacción de Hamlet es una combinación de varios factores. No se puede atribuir a una sola causa. Recordemos que también está pasando, el protagonista está pasando por momentos
bastante angustiosos por la muerte de su padre, el duelo, la presión que ejerce sobre él el fantasma para que actúe y los demás aspectos que ya mencioné hicieron un cóctel de su cabeza increíble que realmente no me parece raro y no sería raro que cualquier persona actúe con tantas dudas a estas alturas de la obra. Pero ese cambio de actitud tan sutil que ocurre en el último acto es bastante interesante y lo tocaremos más adelante en el video. Lo cual nos lleva a la siguiente problemática, problemática 3. Hamlet ya era así antes de los acontecimientos del libro. Bueno, es una pregunta difícil, un aspecto difícil de determinar. Sabemos que Hamlet siempre tuvo una mente intelectual y reflexiva, pero los demás aspectos como su lado depresivo, suicida, homicida, narcisista y cierto grado de sociopatía, no estamos seguros si ya los tenía o los desarrolló debido a los acontecimientos de la obra. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que haya tenido todos estos síntomas de manera latente, y la muerte de su padre y posterior aparición de su fantasma desencadenaron este lado oscuro. Y creo que esta última posibilidad se ve acentuada con la propia aparición del fantasma. Vemos que en sus pocas apariciones el padre de Hamlet es un ser profundamente vengativo que no escatima consecuencias en usar a su propio hijo para este fin. Como ya dijimos, o desconoce o no le interesa la naturaleza reflexiva y obsesiva del príncipe Hamlet, lo cual nos hace especular que en la gran teoría de que el padre de Hamlet fue un ser brutal y que el príncipe creció en un ambiente familiar altamente disfuncional, al menos en lo que respecta a su relación con su padre. Quizás su crianza exacerbó estos síntomas que más tarde agobiarían al príncipe, o simplemente los heredó, simple genética. Como vemos, no es casualidad también que la madre de Hamlet se haya casado rápidamente, no tardó mucho en casarse con su hermano. Bueno, quizás no tenga mucho que ver, o quizás fueron otras circunstancias las que la llevaron a este tema. Bueno, no me desvío. Como vemos, esta problemática nos invita a teorizar mucho sobre los personajes y su impacto en la personalidad de Hamlet. Y en este aspecto yo me inclino más a que esas cortas apariciones del fantasma de su padre son, sí, cortas, pero bastante intensas y nos dan una idea de la enorme influencia que tenía en Hamlet, en la relación que tenía con su padre, y también la propia visión que tenía sobre su padre. Bueno, paso a la problemática 4, la relación de Hamlet con Ofelia. Me enfoco en esta relación con Ofelia, puesto que es la más contradictoria del libro. Hay momentos en los que Hamlet trata con ternura a Ofelia, que es su interés amoroso, y otros en los que la trata con extrema crueldad. Hacia el final del libro ella muere a causa de la muerte de su padre Polonio a manos del propio Hamlet, y vemos que él reacciona con cierta tristeza al enterarse, pero vuelve rápidamente a sus prioridades, a su venganza. Esta subtrama nos permite ver el lado más bestial e inhumano de Hamlet. Su decadencia moral ha sido consumada, y aunque intenta redimirse de alguna forma conforme se acerca el final, su oscuridad sigue allí. La pregunta de si la amaba o no, siento que pierde relevancia. No digo que no deba ser explorada, sino que para Hamlet ella pierde toda importancia, al menos la relación que tiene con ella, en comparación con lo que tiene que afrontar. Quizás la quería, pero él mismo renuncia a entregarse a ese amor en pos de otro tema que él considera fundamental en su vida, que es la venganza. Quiero terminar con la problemática 5, que se refiere a lo siguiente: ¿qué pasó en su experiencia con los piratas? Como
vemos es un aspecto interesante lo que se desarrolla en la parte final del libro. Durante su viaje a Inglaterra, exiliado por su tío, exiliado de manera muy maquillada, es secuestrado por unos piratas. Y curiosamente, después de estos hechos y los eventos en los que tiene que afrontar el problema de Rosencrantz y Guildenstern, vemos muy sutilmente, pero muy sutilmente, que Hamlet actúa más decidido y enfocado en su objetivo, en el objetivo de vengarse. Este es un cambio, como repito, altamente sutil en comparación con el resto de la obra, puesto que en toda la obra vemos un Hamlet altamente dubitativo, excesivamente reflexivo, pero en el último acto vemos que ha tomado el control de su voluntad. Sigue teniendo las dudas, sigue siendo un ser reflexivo, pero ya sabe, se nota que está mucho más enfocado en su objetivo final. Yo creo que esa experiencia con los piratas puede haber sido determinante, aunque Shakespeare nos deja esa enorme duda, no desarrolla esa subtrama. Y creo que es acertado porque Shakespeare nos da un buen margen de maniobra, nos permite crear una historia o simplemente dejarlo así. Quizás es el rumbo natural en la evolución de la mentalidad de Hamlet, o probablemente hubo de verdad algo significativo que pasó, no lo sabemos. Como vemos, este libro está plagado de ambigüedad por todas partes. Y bien, quiero terminar acá el vídeo. Como vemos, no he abarcado todas las problemáticas que se exponen en la obra, pero creo que he abarcado hasta cierto punto las más importantes. Aún así, creo que hay mucho más por excavar y profundizar en este libro. Es inagotable, realmente han pasado siglos y sigue siendo inagotable. Pero me alegra en gran medida haber tocado superficialmente muchos temas y haber quizás, espero, despertado la curiosidad en ustedes, lectores que están interesados en iniciar con Shakespeare. Yo inicié con Shakespeare con Hamlet y realmente fue impactante. Y recomiendo mucho su lectura y que estén abiertos a lo que vimos en este video, a la interpretación, a crear sus interpretaciones. Shakespeare nos deja, como dije en la última problemática, un amplio margen de maniobra para crear nuestras teorías y analizar a fondo todas las posibilidades que nos da esta maravillosa obra. Pero de momento yo termino acá. Como dije, ya terminamos el ciclo Hamlet. Más adelante lo retomaremos. En los siguientes videos me enfocaré en otras obras de las que quisiera hablarles. Bueno, me despido. Un saludo a todos. Cuídense.